Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos ustedes. Ahora vamos a comenzar la sesión número 5, que es dirigiendo las conversaciones hacia temas espirituales. Entonces, este es el tema que nos corresponde ver hoy. Y cuando pensamos en dirigir las conversaciones hacia temas espirituales, nosotros tenemos que pensar en lo siguiente, que para muchos creyentes, este es el aspecto de la evangelización que más miedo provoca. Entonces, antes de hablar de este tema, es importante saber que esta sesión está basada y fundada sobre lo siguiente. Observen, la suposición de que usted está orando en el contexto evangelístico, tal como aprendimos al orar por obes, ¿verdad? Lo vimos en la sesión número 3. Recordemos, orar por obreros, orar por oportunidades, por valor, por éxito, por seguridad y protección, ¿verdad? Y obviamente, pues, por salvación de aquellas personas a las cuales nosotros le estamos compartiendo el Evangelio. Pero también tenemos que entender los principios de sabiduría que también vimos en esta sesión número 3. Y esto es cómo nosotros nos relacionamos con los inconversos, lo cual se establece en Colosenses capítulo 4, versículos 5 al 6. Entonces, los principios de sabiduría en relación con los inconversos a los cuales nosotros queremos alcanzar, tenemos que saber que cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio con ellos, tenemos que pasar de conversaciones normales para poderlos llevar a temas espirituales. Entonces, esto lo vemos en los Evangelios y en Hechos. Entonces, con esto en mente, vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿cómo dirigimos nosotros conversaciones hacia temas espirituales? Bueno, la idea principal sobre cómo cambiar conversaciones hacia temas espirituales tiene que ver con abrirse paso y proseguir. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú estés a punto de compartir con ellos, empieces con una conversación normal. Comienza compartiendo con ellos, estableciendo una charla como la llevarías con cualquier otra persona. Pero no solamente eso, sino que también tú puedas disfrutar de esta charla. Disfrútala de una forma natural, comparte con la persona acerca de las formas en las que tú estás viviendo, en las formas en las que él está viviendo, ¿verdad? Entonces, el error que muchas veces cometemos a veces es que memorizamos 5 o 6 frases para nosotros entonces usar el cambio de la conversación. Pero en vez de hacer esto y poder errar, ¿verdad? O equivocarnos, nosotros tenemos que empezar a fluir de forma natural. Entonces, ¿cómo hacerle para que la persona diga lo que se supone que tiene que decir? ¿Y cómo hacerle para que nosotros también fluyamos y podamos abrirnos paso y continuar sobre esas conversaciones? Bueno, nosotros vamos a poder aprender ahora cómo abrirnos paso y proseguir. Entonces les vamos a ofrecer un procedimiento simple y sencillo que les va a permitir hacer esto. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a comenzar entonces con este procedimiento. Número 1, primero crea una atmósfera casual. ¿Qué quiere decir crear una atmósfera casual? Lo mismo que compartíamos en el aspecto de poder relajarnos, ¿verdad? No paralizarnos. En otras palabras, tú crea ese ambiente, crea esa parte en la cual un inconverso se sienta relajado y en la libertad de hablar de cualquier tema contigo. Por eso lo que compartimos aquí es que cuando tú te acerques con un inconverso, tú puedas acercarte de forma natural, viendo quizás cómo está el clima, presentándote con él, preguntándole su nombre de una forma normal, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata aquí es de crear un ambiente casual, no paralizarnos, sino relajarnos. Entonces, recordemos algo, no hay un solo método de dirigir una conversación hacia temas espirituales, sino hay muchas maneras, así como hay muchas personas con las cuales podemos hablar. O sea, no hay una sola forma establecida. Entonces, muy a menudo nos ponemos tan tensos que los ponemos también a los que nos están escuchando tan tensos cuando tratamos de hablar acerca de temas espirituales. Y lo que ellos entonces ven es que lo que queremos hacer es compartirles algo espiritual luego, luego, y van a decir, no, esta persona lo que quiere es cambiarme de religión, hablarme de su religión. Y al vernos tan tensos y no llegar de una forma tranquila, de una forma casual, entonces ellos van a decir, no, yo no quiero saber de esto, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que aprender primero es a relajarnos. Entonces, no comiences haciéndole preguntas de la Biblia, ¿verdad? Como
¿Puedes decirme cuál es el primer libro del Antiguo Testamento? Si nosotros hacemos esto, la persona va a decir, no, no lo sé y tampoco quiero responder nada de eso porque no son mis temas. Entonces, lo que necesitamos primero es que comiencen a hablar de lo que sea antes de preocuparse de hablar de temas espirituales. Esto es importante saberlo, ¿verdad? No, no abordamos a una persona luego con temas acerca de la Biblia o acerca de cuáles son los libros del Nuevo, del Antiguo Testamento, sino fíjate, las preguntas que les tenemos que hacer para nosotros empezar a abordar cualquier tema, para poderlos llevar a temas espirituales, es pregúntale acerca de su familia. Por ejemplo, ¿cuántos miembros son? Si tienen intereses, ¿verdad? Familiares, ¿qué están haciendo sus familias? ¿Cuál es su vocación de la persona? Esto va a abrir siempre el corazón de las personas, porque obviamente todos tenemos familia, todos tenemos con alguien con quien nos relacionamos y esta es una forma casual y es una forma natural de acercarnos y preguntarle acerca de la familia. Oye, ¿y tienes hijos? Fíjate que yo estoy llevando a mis hijos también al karate, los estoy llevando aquí, ellos tienen natación, los llevo a las 5 de la tarde y ya sabes lo que eso es, ¿verdad? Es el hecho de poderse programar, levantarse temprano, que a veces uno ni siquiera descansa. Y bueno, es la realidad que tú le estás hablando, no le estás hablando una mentira. Pero desde esa plataforma de tranquilidad y algo casual, tú entonces también lo abordas como una charla normal, no solamente acerca de la familia, sino también del trabajo, por ejemplo. Esa es otra de las preguntas que va a llevarte de un tema casual y normal para que después entonces, bajo ese ambiente de confianza, el inconverso pueda después pasar y tú lo lleves a hablar de temas espirituales. Y le preguntas, bueno, oye, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo has estado quizás en tu trabajo? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando ahí, no? Oye, ¿y qué es lo que más te gusta hacer? Viste que, no sé, ya es la final de Argentina contra España y no, sí, la verdad que sí, a mí me gusta mucho el fútbol. Buenísimo. Y tú ya empiezas de repente a entrar de a poco, ¿verdad? Pasando de familia a trabajo, pasamos a deportes, o sea, eso es importante. Y bueno, también acerca de antecedentes, de dónde es, qué educación tiene, si tiene intereses especiales. Entonces es importante nosotros abordar estos temas de forma natural. ¿Por qué te animamos a que tú le puedas preguntar esto al inconverso? Porque son temas, pues ahora sí que comunes, ¿verdad? Los cuales tienen que ver con la familia, con su trabajo, sus intereses, ¿verdad? De dónde es, la educación que ha recibido, etcétera. Entonces, hay muchas formas en las que nosotros podemos relacionarnos con el inconverso y crear esta atmósfera casual. Ahora, los inconversos son expertos en estas áreas, así que tú los tienes que estar trayendo de un área en la que ellos son expertos a un área en donde tú eres el experto, lo que es conocer a Jesucristo personalmente, porque esta sería la pregunta. Bueno, el inconverso y nosotros somos expertos en nuestros temas, en lo que estamos viviendo día a día. Y esas conversaciones normales, esas conversaciones coloquiales o casuales, son las que nos van a llevar entonces a nosotros como expertos a poderles presentar a Jesucristo, a hablarles acerca de lo que Jesucristo hizo por ellos, porque nosotros conocemos a Jesucristo personalmente. Así que desde esa plataforma de casual y normal, vamos a llevarlos entonces a conocer a Jesucristo de forma personal. Bueno, ya vimos esto. Número dos, vamos a ver, formúlale preguntas que tornen la conversación de lo secular a lo espiritual. Por ejemplo, preguntarle, ¿qué es Dios para ti? ¿Has leído o pensado recientemente acerca de alguna idea religiosa? También preguntarle, ¿estás tú interesado en temas espirituales? ¿Qué crees que se requiere para poder estar en paz y rectitud con Dios? También puedes decirle o preguntarle, ¿has tenido tú algún contacto con alguna iglesia durante estos años? Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mayores problemas de las iglesias hoy en día? Bueno, estas son preguntas que van a tornar la conversación de lo que veíamos, un ambiente normal y casual, a lo espiritual. Entonces, ahora estamos viendo estas preguntas que son muy importantes. Puedes utilizar cualquiera de ellas y muchas de ellas el inconverso te las va a responder. Y entonces, aquí es donde se está tornando la parte de pasar de lo secular a lo espiritual. Pero, ¿qué queremos hacer notar aquí?
Bueno, si ellos se abren a ti como persona, asume que esta es una oportunidad entonces para hablar acerca de temas espirituales, porque acordémonos, nosotros estamos aprendiendo desde la sesión número 3 cómo es que nosotros tenemos que estar orando desde un contexto evangelístico. Y esto es súper importante porque vamos a ver que Dios va a ir abriendo esta oportunidad para entonces predicarle el evangelio con el método de malas noticias y buenas noticias. Entonces, ahí hay que estar bien preparados para nosotros poder entender cuál es la oportunidad entonces para hablarle acerca del evangelio. Bien, también número 3, haz preguntas que le permitan moverse hacia el evangelio. Por ejemplo, aquí hay una, ¿me permite hacerle una pregunta personal? Sí, sí, claro que sí. Le dices, bueno, ¿ha llegado usted a un punto en su vida espiritual en el que usted está 100% seguro de que irá al cielo o está en ese proceso? O si fuera posible conocer a Dios personalmente, ¿le gustaría saber cómo? Y aquí tú vas a recibir una respuesta ya bien directa de la persona en la cual tú le estás estás proponiendo predicar el evangelio. Entonces la persona, tú la estás preparando, pero ya cuando estas preguntas, tú ya las estás moviendo hacia el evangelio. Y la persona comenzó desde una comunicación y una charla común y corriente a este tema del Evangelio. Y eso es lo que el propósito de esta sesión 5. Ahora, a mí también me gusta mucho esta. Fíjate, si tú murieras esta noche y se presentara delante, y tú te presentaras delante de Dios y Él te preguntara, ¿por qué debo dejarte de entrar al cielo? ¿Qué le dirías? Y ahí entonces escúchalo, porque esta pregunta es lo que lo va a empezar a hacer pensar y entonces ahí es donde tenemos que aprovechar para predicarle el Evangelio. Te enseñamos esto porque es muy común que lleguemos y digamos, bueno, yo nomás llego y le predico el Evangelio, palo y a la bolsa. Y realmente tenemos que entender que no es así. Hay que presentarnos, hay que saludarnos, hay que empezar una charla casual, como ya vimos. Número 4, no solamente se trata también de hacer preguntas que le permitan moverse hacia el Evangelio, sino también si la oportunidad se presenta, entonces comparte el Evangelio, lo que hablábamos, ¿verdad? Las oportunidades. No solamente oramos en el contexto evangelístico de Obes por obreros, sino por, acuérdense, la segunda es oportunidades. Y si la oportunidad se presenta, compártele el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Lo recordamos en 10 palabras, ya lo podemos resumir, que es Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Así de sencillo. ¿Con qué? Lo volvemos a repetir. Método de malas noticias y buenas noticias. Ahora, mientras tú estás dirigiendo la conversación a temas espirituales, nosotros vamos a aprender 3 lecciones que debemos aprender acerca de la experiencia práctica y la confirmación que las escrituras nos dan acerca de esto que nosotros queremos hacer. Entonces, aprendamos de la experiencia práctica de aquellos que lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, número 1, ¿qué queremos enseñarte? Que tú te prepares para lo mejor y no para lo peor. El pensar bíblicamente nos va a resguardar de aplicar la presión indebida a nosotros mismos y hacer más fácil el dirigir la conversación hacia temas espirituales. Por eso te decimos, prepárate para lo mejor, no para lo peor. Algunas personas que se encargan de estudiar, ¿verdad?, el comportamiento humano, dicen que normalmente el 92% de aquello que nos preocupa nunca ocurre. Algunas veces nuestros problemas es que antes de empezar a compartir a Cristo con alguien, ya hemos determinado incluso cuál va a ser la respuesta. Y nosotros tenemos que entender que esto no es así. El pensar positivamente, el pensar por medio de la fe, no toma más tiempo que el pensar negativamente, ¿verdad? Entonces, basados en Juan capítulo 4, versículo 35 y Timoteo 2:5, nos va a dar entonces razones suficientes para poder ser optimista. Entonces, nosotros tenemos que pensar de forma positiva, saber que Dios ya nos llevó con esa persona allí y que Dios es el que va a estar haciendo la obra a través del Espíritu Santo para que esa persona pueda ir entendiendo y pueda ir abriendo su corazón, que desde una plática casual nosotros fuimos llevándole hasta el punto en el que le podemos predicar el Evangelio. Entonces, no voy a poder responder a todas sus objeciones,
No voy a poder responder a todas sus dudas, pero sin embargo, claro que puedo yo siempre llevarlo al Evangelio. Entonces, tengamos fe en el Señor, pero también estemos preparados para lo mejor. ¿De qué? Que Dios nos llevó ahí porque Él está respondiendo a nuestras oraciones, de que esa persona va a escuchar el Evangelio y sin duda alguna esa persona puede llegar a poner su confianza en Jesucristo. Número dos, las personas responden de manera diferente dependiendo su contexto. Entonces tenemos que entender que en el proceso de evangelización, nosotros tenemos que entender que vamos a encontrar personas de diferentes etapas en su proceso espiritual. Reconozcamos que Dios nos quiere usar para sembrar la semilla, no para convertir a la persona. Entonces, sembrar y cosechar son dos cosas totalmente diferentes. Dios quizás te vaya a utilizar a ti para sembrar y a otra persona la vaya a usar con esta misma persona para cosechar, porque quizás una persona ha escuchado el Evangelio 4, 5, 6, 7, 8 veces y tú eres la persona novena a la cual va a escuchar y quizás la persona te va a decir que no, pero a la 15ª vez esa persona va a volver a escuchar el Evangelio y va a confiar en Jesucristo como su único Salvador. Y qué hermoso es entonces saber que nosotros somos parte de eso que Dios ya está haciendo. Así que tenemos que entender que hay personas que van a responder no solamente de manera diferente, dependiendo su contexto, sino también en tiempos diferentes. Y cuando a nosotros nos toque cosechar, es porque quizás ya otras personas también estuvieron sembrando y recibieron un no, o recibieron un aún no está preparada la persona. Entonces, mis hermanos, entendamos estas dos primeras lecciones, ¿verdad? O estas dos primeras importantes fases. Prepárate para lo mejor y no para lo peor. Las personas responden de manera diferente dependiendo de su contexto y esto nosotros tenemos que entenderlo. Número tres, Dios nos hace responsables del contacto, no de la conversión. ¿Qué queremos decir con esto? Evangelizar, mis hermanos, es compartir las buenas nuevas de Jesucristo con el deseo de ver a la persona poner su confianza en Jesús. Si no lo hace, eso es responsabilidad de Dios, no nuestra. ¿Por qué? Porque la persona también ha decidido rechazar a Cristo, pero el que va a convencer de pecado, de justicia, de juicio es el Espíritu Santo, es Dios mismo y no nosotros. Nosotros sí somos responsables del contacto. Pero entonces, hermanos, pensando en esto, nosotros podemos ver bíblicamente ahí en Juan capítulo 6, versículo 44, donde dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. O sea, Dios le está pidiendo que confronte usted al inconverso, no que cuente a los convertidos, ¿verdad? Que nosotros lo expongamos a la escritura, que nosotros le compartamos las buenas nuevas de salvación con el método que ya hemos aprendido, muy sencillo de entenderlo. Entonces, Dios, recordemos que es un Dios de gracia. Dios es un Dios de oportunidades, el cual se acerca a las personas a través de sus hijos y entonces nos va a utilizar a cada uno de nosotros para predicar el Evangelio. Recuerda, Dios no nos hace responsables a nosotros de la conversión, sí del contacto. Entonces, mis hermanos, aquí hay algo que debemos de notar. Tú no aprendes a evangelizar aprendiendo a cambiar la conversación hacia temas espirituales. Tú aprendes a cambiar la conversación hacia temas espirituales evangelizando. ¿Qué queremos decir? Aquellos que evangelizan muy bien, lo hacen bien porque lo hacen seguido. O sea que hay que practicar nuestra forma de cambiar conversaciones hacia temas espirituales cuando estemos evangelizando. No esperemos, ¿verdad? Evangelizar tratando de cambiar conversaciones hacia temas espirituales. Eso es algo muy diferente. Tú vas a poder aprender a cambiar conversaciones hacia temas espirituales mientras más practiques, mientras más te expongas tú a predicar el Evangelio. Entonces así van a ser oportunidades en las cuales tú vas a decir, ah, ya sé entonces y he aprendido cómo no hacerlo de esta forma, sino acercarme de otra forma diferente. Y eso solamente se aprende evangelizando cada vez. No le tengas miedo al error, no le tengas miedo al hecho de que la persona no quiso poner su confianza en Cristo porque quizás te equivocaste o tartamudeaste o hubo alguna situación que tú pudiste ser sensible y ver que hace falta mejorar. No te preocupes por eso.
sino te animamos a que te puedas sumergir en la evangelización como un estilo de vida y no como una actividad. Pero esto de a poco tú lo vas a ir desarrollando. No te preocupes, el Señor está con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué queremos decir a continuación? El evangelismo es más espiritual que metódico. El evangelismo tiene que ver con la predicación fiel del mensaje del evangelio, nosotros siendo obedientes a ese mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, y no solamente pensando que teniendo un método es como las personas entonces se van a convertir. Recuerda que todo tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con Jesucristo y la obra en la cruz del Calvario que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que compartir que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos y llevar a las personas entonces a que puedan escuchar este mensaje. Recordemos que la obra es del Espíritu Santo y si el Espíritu Santo no trae a esta persona a la salvación, nosotros no lo vamos a poder hacer, pero que sí, seamos nosotros intencionales y nosotros entonces seamos claros y seamos claros con el mensaje que hemos de compartir. Así que mis hermanos, esta es la sesión 5 de Tú puedes compartirlo de Evantel, cómo cambiar conversaciones de forma normal a conversaciones espirituales, ¿verdad? Así que mis hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Gracias y bendiciones.